Bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y el tema de este episodio es poder para recordar la señal. Esta es la quinta parte de una serie que estábamos iniciando desde el episodio 7, pero en realidad el episodio 6 también tiene mucha relevancia. Así que si no han visto esos episodios, les animo a que vayan y los vean antes de ver este, para que puedan entender mejor de lo que hemos estado hablando. Pero a modo de repaso, en el último episodio estuvimos hablando de ese proceso de Pedro. Y estábamos recordando que Pedro, nos detuvimos un momento en el tiempo en el que Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, pero fuimos en detalle más a ese momento en el que Jesús le hace un hincapié, o incluso podemos decir que hasta una revelación que nos toca a todos. Y es cuando Jesús le dice: Satanás te ha pedido, pero yo he rogado. Y nos concentrábamos en eso, ¿verdad? Porque es una bandera, decíamos que es una bandera importante que todo cristiano tiene que tener presente. En el proceso, cuando la sangre de Cristo te está limpiando, cuando el Espíritu Santo te está santificando, en ese proceso puedes escuchar acusaciones, pero ninguna viene de Jesús. Ninguna viene del Espíritu Santo, porque no es así como opera el Padre. Y Jesús lo establece bien claro. Si vas a escuchar una voz de duda, de acusación en ese proceso, es Satanás. Lo que hay en ese proceso es la intercesión de Jesús. Y decíamos cómo era vital, importante, que recibiéramos esa intercesión directa de Jesucristo por nosotros, aquí y ahora, en el momento, no solo lo que hizo en su momento, lo que está escrito en la Biblia, lo que hace ahora, porque Él está sentado a la diestra del Padre como intercesor por nosotros. Y entonces decíamos lo vital y lo importante que era esto, y lo veíamos a través de Pedro, cómo era vital, era crucial que él supiera que la acusación no venía de Jesús. Que la evidencia que estaba enfrentando, que el proceso que estaba enfrentando, aunque quizás era durísimo, desalentador, rompía fortalezas en él, fortalezas mentales que estaban equivocadas. En ningún momento la acusación provenía de Jesús. Y era de hecho la verdad, la intercesión de Jesús, lo que haría que Pedro lograra sacar esas acusaciones de su mente. Y vamos a leer algo. Vamos a leer en Mateo 26 un momento, y es para tenerlo como contraste. Cuando Pedro está en medio de esa negación, vamos a ver cómo lo cuenta Mateo. Dice un poco después, esto es en Mateo 26, versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Entonces él, mira su respuesta, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, refiriéndose a Jesús, y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. La señal que Jesucristo le anunció de antemano para que él supiera identificar el tiempo en el que estaba. Decíamos como ese canto del gallo, esos dos cantos del gallo, lo que harían sería que Pedro evocara. Eso iba a llamar al consciente el recuerdo de cuando Jesús le anunció. Pero eso a su vez iba a traer no solamente el anuncio de Jesús, sino también la dirección. Cuando él le dice: Satanás, quien te va a estar acusando, yo intercedo. Y le dice algo, unas palabras muy poderosas que era vital que Pedro recordara. Pero entonces vamos a ver algo. Después de todo este proceso en el que Pedro anda, en donde él es confrontado, él cae. Si nos vamos desde el episodio 6, en donde corta la oreja al siervo del sacerdote. Luego cuando entonces viene a él este recordatorio cuando está negando a Jesús, y para colmo es un pariente de aquel a quien él cortó la oreja quien le hace esta pregunta. Y él se ve a sí mismo no solamente enfrentando su negación presente desde ese momento, sino recordando, porque a quien tiene de frente es al pariente de aquel a quien
sus malas reacciones, sus reacciones equivocadas, sus formas equivocadas de llevar el evangelio lastimaron. Entonces Pedro está siendo alado a este proceso. Y podemos ver algo, y es poderoso porque cuando miramos, y quiero leer este pasaje completo en Hechos 2, versículos del 1 al 8, porque aquí es que se ve el resultado de cuando operamos en nuestras fuerzas y cuando esperamos a ser empoderados por el Espíritu Santo, por el cumplimiento de la señal, por la promesa que recibimos en Cristo. Cuando esperamos, cuán diferente pueden salir las cosas. Y leo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí hay muchas claves muy importantes. Luego de que ellos dicen eso, la palabra expresa que habían unos atónitos y preguntándose si son galileos, cómo es que hablan en todas estas lenguas, y la palabra te hace un desglose de todas las lenguas que estaban hablando. Eran lenguas de lugares, de regiones. No eran lenguas espirituales. Ellos podían entender, cada uno de su propio lugar podía entender que estaban hablando en su lengua natal. Pero en medio de todo esto también estaban aquellos que estaban burlándose. Así que podemos ver que había dentro de todo este estruendo y toda esta confusión momentánea por todas las cosas que estaban pasando, todo se juntó a la vez. Y en medio de estas burlas está otra vez Pedro. En medio de esta situación, una vez más están diciendo, ¿no son estos galileos? ¿Recuerdan cuando hablamos? Cuando confrontan a Pedro y le dicen, pero es que tú hablar te delata. Tú eres Galileo, también tú hablas como ellos, tú hablar te delata. Y como Pedro, podemos imaginarlo en medio de este choque, como decir, yo estoy viviendo esto otra vez, estoy viviendo esto otra vez señalan, pero y ese hablar, pero no eres tú Galileo, no son de ellos, de aquel, el que murió crucificado. Y entonces podemos tratar de entender el estruendo, pero no externo, en Pedro, en su mente, en su espíritu. Pero miren lo que pasa. Vamos a traer a memoria en ese momento en el que están todas estas señales, cosas que se parecen. Esto se parece a lo que ya pasó, esto se parece a lo que ya pasó. Otra vez lo mismo, esto se parece. Pero en Pedro ahora hay un Espíritu Santo que es la razón por la cual Jesucristo se fue, porque Él lo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Pero por qué? Cuando Él dice para que descienda el Espíritu, el Consolador, es muy especial que Jesucristo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, como la promesa del Padre, lo que el Padre me prometió para ustedes. Yo me voy y regresa el Espíritu que consuela, aquel que es poder, que es verdad, y vivirá dentro de ustedes. Entonces podemos ver cómo en Lucas 22:32, quizás en medio de este proceso, ¿verdad? Aquí nosotros imaginando, quizás podemos ver a un Pedro escuchando la voz del Espíritu traer a su memoria la señal. Pedro recibe poder para recordar la señal.
A Jesús diciendo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Estás otra vez en el mismo lugar, te están acusando, están burlándose, pero no estás solo, hay algo dentro de ti ahora. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos a Pedro empoderado por el Espíritu Santo, luego de ser arrastrado por un proceso tremendo, terrible, pero con propósito. Tenemos a Pedro en una situación muy parecida, pero en este momento se ha dado la señal, la promesa ha sido dada. Pedro no está solo, dentro de él habita el Espíritu de aquel que fue crucificado, que murió, que rompió las cadenas del infierno, que nos sacó a los que reciben su salvación, nos sacó de allí, se elevó y ahora intercede por nosotros. Y la respuesta de Pedro entonces en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y ahí tenemos a un Pedro completamente diferente y comienza a hablarles lo que dice la palabra. Docto en la palabra. Muchas personas se sorprendían, pero ¿y estos que no tienen letras, cómo hablan así? Como maestros, el Espíritu Santo recordándoles las palabras del rabí, las palabras del maestro. Y entonces tenemos a un Pedro que se levanta y donde mismo él falló, donde mismo él fue testigo de su propia debilidad, negando, siendo confrontado por una multitud, negando al Maestro ahora en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, en el mismo lugar, se levanta y dice, alzó su voz y habló diciendo, y empieza a desglosar lo que dice Joel, lo que dice la palabra. Esto es el cumplimiento de lo que fue anunciado. Y así podemos ver la vida de Pedro hasta sus últimos días, hasta que logra hacer lo que su corazón quería muy profundamente, hacer por amor, hacer porque amaba al Maestro, pero en sus fuerzas no se lo permitía. Pero el Espíritu hace que hagamos lo que fallamos en nuestra debilidad. En el Espíritu se convierte en victoria porque glorifica a Jesucristo. Y eso es lo que hablamos cuando construyes, cuando te adentras en tu testimonio profético. Cuando te llevas, no tengas miedo. No tengas miedo si es el Señor quien te está llamando. No tengas miedo. Ve al proceso. Deja que el Espíritu Santo te recuerde aún aquellas cosas que quizás no quieras recordar. Jamás olvides que Jesús no acusa, que el único que acusa en este proceso es Satanás. ¿Por qué? Porque si estás en ese proceso es porque escuchaste la voz del Espíritu. Todos, como siempre digo, todos pecamos, todos caímos, pero no todos elevan la mirada a Jesucristo. Y llaman y claman su nombre y escuchan su voz y responden, heme aquí. No todos hacen esa parte. Y el Espíritu Santo entra con poder, con autoridad, con misión, con propósito, con revelación, con dirección, con paz, con compasión, con amor, con sabiduría, con ciencia, con temor de Jehová. Y construye a Cristo en ti. Y donde antes fuiste débil en tus fuerzas, entonces te levantas con el poder del Espíritu Santo a tú mismo ser testigo de la victoria. En donde antes caías, ahora corres. Y todo está puesto. Cuando vimos que recibieron lenguas, no era por dar un don. Todo está amarrado al propósito. Recibieron lenguas porque la comisión fue llevar el evangelio. Y la única forma en que lo podían hacer era hablando el idioma de aquellos que estaban allí. Así que ve al lugar secreto
Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te llene, porque es en su llenura que vas a recibir lo que sea que necesitas en este momento para levantarte en donde una vez te caíste, volver y confirmar a tus hermanos a través de la revelación de Cristo en tu historia. Bendiciones. Oremos. Padre, gracias. Te damos gracias por los procesos. Te damos gracias porque no sencillamente hiciste un trabajo, Jesucristo, y nos pusiste a un lado. Tú quisiste que fuéramos parte de ese trabajo que tú viniste a hacer a esta tierra. Tú nos incluiste contigo, Jesucristo. El plan desde el inicio fue contar con nosotros. Pero sabías muy bien que tendrías que limpiarnos y tendrías que enseñarnos a contar contigo. Te damos gracias. Nos humillamos ante ti, pero en gratitud, porque podemos verlo. Pudiera ser distante, pudiera ser todopoderoso y distante. Sin embargo, eres todopoderoso y cercano. Tú decidiste ser uno con nosotros. Decidiste pagar el precio que tuviera que ser pagado para estar con nosotros. Y una vez con nosotros, decidiste dejarnos tu espíritu para limpiarnos día a día, estar con nosotros en cada proceso, en cada día, en cada aflicción de este mundo, en cada ataque del enemigo. Estar con nosotros, limpiarnos, fortalecernos, enseñarnos a contar contigo, enseñarnos. Es hermoso cuando vamos aprendiendo que una de las cosas más importantes para ti es que aprendamos a contar contigo, que contemos con el milagro, que sea parte de la ecuación. Has querido enseñarnos, que nos organicemos, que hagamos planes, que seamos responsables, pero que contemos con el milagro. Que el milagro, tus milagros anunciados son parte de la ecuación, porque de esa forma nos has amado. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos la llenura del Espíritu Santo profunda, la llenura que es necesaria, Señor, para que vuelva a nuestra memoria, para recordar la señal, para ser empoderados así como Pedro. En ese momento en el que una vez falló, fue vuelto a ese momento, pero estaba lleno de ti, Espíritu Santo. Y la respuesta fue muy diferente, porque tú hablabas desde su interior. De esa misma forma, Señor, rogamos tu llenura para que venga a nosotros el recuerdo. En el momento de la debilidad, venga a nosotros el recuerdo de lo que tú dijiste. Y junto con el recuerdo vienen tus palabras, Jesucristo. Vengan tus palabras, porque con tus palabras viene el espíritu de poder para levantarnos y actuar en una forma en que te glorifique y actuar empoderados por ti, por tu soberanía, por tu discernimiento, por tu compasión, por el temor, el espíritu de temor de Jehová, por el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, de consejo. Pedimos, Espíritu Santo, que llenes cada una de nuestras memorias. Sabemos que hay tesoros escondidos. Sabemos que tú te has revelado en cosas que hemos vivido. Y pedimos en el nombre de Jesús tu llenura, para que todas esas señales salgan a la luz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.